Bueno, en este momento tenemos al arquitecto Iván Jiménez. Al arquitecto agradecerle nuevamente por su tiempo, disponer de su tiempo para nosotros y pues en ayuda de la labor del artículo. Sería importante si nos puede comentar un poco acerca de su carrera profesional. Bueno, buenas noches, Cassandra. Antes que nada, un gustazo saludarte. Bueno, el tema me parece muy interesante, el tema que has propuesto. Y bueno, sobre mi carrera profesional, decirte que bueno, no hacemos muchas obras y las pocas que hacemos intentamos hacerlas lo mejor que podamos. Pensamos mucho tiempo y cada 5 años es como que concretamos o construimos una o dos obras. Entonces nos damos cuenta que las obras que alcanzaremos a hacer en la vida no serán muchas y por lo tanto en cada obra intentamos arriesgar más. eh, Proyectos de todo tipo. Proyectos sí, hemos hecho un montón de proyectos. Creo que proyectos es lo que más tenemos, muchos proyectos en papel, muchos proyectos en maqueta, proyectos tanto de objeto como de escala intermedia, que se puede decir que la arquitectura como tal, y también proyectos urbanos para la ciudad, propuestas para la ciudad, que esto, las maquetas han sido un gran soporte para aquello. Propuestas muy realistas, propuestas muy utópicas también, pero que estamos caminando. Como te digo, siempre estamos pensando, pero construimos realmente muy pocos proyectos en realidad. Eso, Cassandra, a manera de introducción. Listo, Arqui. Retomo un poco la manera en que yo lo conocí a usted pues mediante redes y justamente mirando las fotos de sus maquetas. Tuvimos una breve conversación y me supo compartir un paper que denominaba maquetas operativas. Yo lo leí un poco y trataba de contrastarlo un poco con la teoría que nos han dado a nosotros de acuerdo a las maquetas de proceso. Entonces quisiera yo preguntarle qué similitud tiene estos dos conceptos o en su perspectiva son distintos. Bueno, la maqueta operativa para nosotros es una manera de operar y una manera de operar es reconocer en el medio en el cual uno está y con ese medio en el cual uno está poder operar, es decir, poder funcionar en el medio. Entonces, a la final decir, si yo no tengo nada, voy a construir con nada. Si yo tengo, etcétera, construir, esa es como una manera de operar. Y esa manera de operar tiene que ver también con una cuestión política, en el sentido de decir, yo creo en algo, mi posición frente al mundo, frente a la ciudad, frente, etcétera, es tal. Por lo tanto, necesito operar en ese medio. Entonces, la maqueta operativa lo que tiene que ver es con proponer una especie de mirar el entorno y poder introducirse en él con los recursos que uno tenga. Y en nuestro medio particular, donde creemos, nosotros, al menos nuestro taller cree que la mejor arquitectura, como hablábamos como amigos, es aquella que no se construye, que la arquitectura hace mucho daño y por lo tanto intentaremos que la arquitectura haga el menor daño posible. Entonces, nuestras maquetas también intentamos que sean aquello. Entonces, con nuestra relación con artistas es bastante cercana. Acá existe un escultor que es Boris Salinas, que es un súper buen escultor, que con él salimos a las calles a recolectar objetos, objetos que tienen memoria, objetos que tienen historia. Por ejemplo, una lata de atún que fue aplastada por los carros y que ya tiene cierta memoria, un pedazo de ladrillo que ha sido redondeado por el río, un pedazo de no sé qué. Entonces, es una especie de limpiar la ciudad y que esos objetos que los ponemos en un mural basura, que lo denominamos, que están ahí los objetos, cuando llegan, los ponemos allá y después nos llega un proyecto y cuando nos llega un proyecto, esos objetos nos permiten pensar, nos permiten operar. Entonces, estamos operando en el medio en base a los desechos que existen y que estos vienen acá y los empezamos a transformar. Por lo tanto, quizás me estoy adelantando un poquito, pero estas maquetas lo que buscan es transmitir una estrategia, una idea. Es como, por ejemplo, mencionar después de acá, lo que definimos en este proyecto es que
Lo que hay que hacer, la estrategia es como ser una especie de hormigas, que uno se va a meter por allá y empieza a excavar cosas y empieza a sacar el material y ese material va a servir para más cosas. Entonces tomamos un objeto de estos que hay muchos acá y empezamos a perforarlo, empezamos a hacer ciertas maneras de operar, ciertas maneras de accionar cosas. Eh, entonces, yo creería que las maquetas de proceso, la diferencia entre maqueta operativa y maqueta de proceso, la maqueta operativa lo que busca es una estrategia. Una estrategia, es decir, lo que quiere demostrar la maqueta operativa es una manera de operar, una manera de funcionar. Y la maqueta de proceso es una maqueta que el proceso tiene un inicio, tiene un fin. eh, eh, no necesariamente tiene un fin, pero es como ese transitar, ese caminar, es la maqueta de proceso, y la maqueta de proceso se va transformando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, la maqueta de proceso para mí es como una cuestión que te acompaña en el camino, lo cual se va transformando, y la maqueta operativa, en cambio, como fundamento principal, tiene mostrar la estrategia, saber cómo vamos a operar, saber cómo vamos a actuar frente a eso. Esa es la maqueta como tal. Entonces, a la final, la maqueta operativa puede o no parecerse al proyecto, da igual. A veces se parece mucho, a veces no se parece, porque lo que trae consigo es esa carga de estrategia, esa carga de operación, de actuar, de saber cómo se opera en el medio. Ya. Eso, bastante, ajá. Listo, Arqui, sí, quedó bastante claro justamente la premisa fundamental del artículo era como retomar esta idea de las maquetas como un medio más que como un fin. En esta circunstancia, ¿cómo describiría usted este proceso o este medio de usar maquetas dentro de los proyectos que ha elaborado? Eh, ya, por ejemplo, no sé si puedo compartir pantalla para un poquito como es posible Sí, o sí, sea, Arqui, ¿puedo compartir pantalla? Ya. sí. Voy a mostrar, por ejemplo, una maqueta que digamos que nosotros hemos hecho una obra que se llama Capilla de Teja acá. Entonces voy a intentar eh, compartir en este momento. Después, por favor, habilitar para poder compartir. Sí está, Arqui. Ya, perfecto. Buenísimo. Gracias. Em, Por ejemplo, una vez que nosotros conversamos con el cliente, conversamos, etcétera, que lo que primero tratamos de hacer es no que muchas veces el cliente dice, yo quiero esto, quiero ladrillo, quiero, etcétera, quiero una pared de bloque, quiero que la mesa sea así, que la chimenea, etcétera. Entonces, cuando ese tipo de conversación para nosotros es un poco muy formal, muy imagen. Entonces, cuando eso sucede, nosotros decimos, bueno, hay que dar un paso más atrás y preguntarse al cliente, ¿de verdad quieres construir esto? ¿Por qué quieres construirlo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es aquello que te movió? Em, entonces, cuando uno da un paso más atrás de la imagen o de la figura, llega a socavar en ciertos deseos que el cliente tiene, que el usuario tiene, etcétera. Entonces, a socavar en sus deseos, los deseos nos parecen más interesantes porque es un campo más amplio. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vemos la maqueta es una maqueta de una capilla, la capilla de Teja, y lo que busca esto de acá es, primero, es conforme hemos venido, hacemos unas derivas que es caminar por sectores informales, por sectores rurales, tratando de aprender y tratando de entender que muchos de estos lugares están en tensión, que no saben si son urbanos, si son rurales, que muchas veces a quien ha estudiado en la ciudad se piensa que es de mayor jerarquía de quien cultiva la tierra, de quien maneja la tierra, y se piensa que aquel que maneja la tierra es de menor jerarquía. Ese es un escenario actual que estamos viviendo. Y ese es el escenario en el cual nos encontrábamos y entendíamos que había ese deseo de decir, nosotros, esto es una obra que está en lo rural, nosotros lo que hacemos es importante.
Entonces nosotros sabíamos que la capilla que nos estaban pidiendo tiene un lenguaje simbólico, tiene una cuestión de convertirse en una especie de hito. Por lo tanto, tiene que ver con esa altura, o sea, con esa esbeltez de, así como se habla de un mojón o de un hito o lo que sea que habla Kevin Lynch, allá, que nos permita ubicarnos y que le permita dar a esta población, que le permita dar una cierta autoestima, un cierto carácter, un cierto símbolo, porque estas personas eran como que se sentían como que no tenían esa presencia de símbolo. Por lo tanto, ¿qué necesitábamos decir? Bueno, necesitamos establecer acá un símbolo. Necesitamos que no trata nada que ver con la arquitectura del espectáculo y nada de ello, pero necesitamos acá establecer un símbolo que tenía que ver con este actuar que es reconocible. Siguiente cuestión, necesitamos, muchas veces hay este término de valorizar, etcétera, pero necesitamos trabajar con lo que la gente sabe hacer, que lo que sabe hacer es lo que sabe hacer es trabajar la tierra. Y ese trabajar la tierra, si uno tiene que expresarlo en un material, es la teja. La teja es una manera de trabajar la tierra. Sabemos que es un producto de la colonización, etcétera, pero nos permitía trabajar la tierra. Y donde fuimos era, como decirte, eh, una casa que es de teja significa que la casa es muy pobre. Entonces lo que queríamos era cambiar un poco aquello y decir, con estas tejas vamos a construir aquello que ustedes necesiten. Entonces, las maquetas aparecen ahí con todo ese discurso, con todo aquello que la teja sea aquello que genera ese símbolo, que la teja sea aquello que satisfaga aquello que nos están pidiendo, que es una capilla, y vamos a hacer que la teja lo solucione absolutamente todo y que fuera existan unas piedras que servirán para que la gente se siente que es una misa campal, una misa de campo, porque se va a celebrar acá la misa una vez al año. Entonces, esas ideas que están rondeando, etcétera, intentamos expresarlas en estas maquetas, que son unas maquetas iniciales que tenemos acumuladas, esta basura, por así decirlo allá, que la gente lo llama basura, lo ponemos sobre la mesa de trabajo y empezamos a pensar. Entonces, qué tan bonito, qué tan feo es, no es algo que nos interese mucho, sino realmente está transmitiendo los objetivos que queremos, realmente cómo esto de acá nos permite operar, cómo esto nos permite seguir pensando, seguir pensando, seguir pensando y seguir pensando. Y en algún punto esto se convierte en el diálogo con la gente, se convierte en decir, bueno, mire, esto qué pasa, esto, en fin, etcétera. Y claro, esto después o antes es una jardinera también para esta casa del artista que si le damos la vuelta y le colocamos tierra, después son jardineras. Entonces, esta maqueta que nos sirve para pensar, una vez que nos sirvió para pensar, se transforma en un macetero. Esto otra vez se destruye, se reintegra, se reinterpreta, etcétera. Entonces, es como muy cambiante. Entonces, para nosotros el registro fotográfico es muy importante porque quizás muchísimas de las maquetas que hemos presentado son como se presentan en un estado determinado de tiempo, después se destruyen, se diluyen, se transforman en otra cosa, como que es como este proceso de saber que la maqueta simplemente nos ayudó para pensar en ese momento y después se transforma. Muy pocas conservamos. Por ejemplo, esta maqueta que vemos acá, esta ya no existe. Son como estas maquetas que nos permiten operar y nada más que aquello. Entonces, si miramos esto, déjame ver si encuentro. Esta es como la primicia inicial, ¿no? La primicia de eh, la primicia de decir, bueno, esto nos permite pensar y ahora te voy a mostrar, o sea, cuál es el resultado. Entonces, si esta es la maqueta inicial y después ya metiéndole algunas variables más y aquello, entonces esto es como decirte el resultado. No podemos decir que se parece, pero sí podemos decir que esas ideas fundamentales que se establecieron en la maqueta existen. Se construye con tejas, se valora la tierra, tiene esta connotación de altura, esta conexión con el cielo, esta conexión con el paisaje, y esto se hace con minga, esto se hace una serie de cosas que a la final la maqueta es como para nosotros marca el norte, marca aquello que nunca podemos olvidar. O sea, si nos
perdemos un poco en el caminar, retrocedemos a mirar la maqueta y la maqueta nos dice hacia dónde vamos. Es como ese norte que casi como, claro que no, es mucho decir, pero es como Luis Kahn que le pregunta al ladrillo qué quiere ser, es como la maqueta un poco eso, o sea, ya, y establecer ese diálogo de poder hablar con el material. Lógicamente, un material no te va a decir hola ni nada de ese tipo de cosas, pero tiene una memoria, tiene un carácter. Por ejemplo, si la teja tiene una cierta hendidura, cierta forma, cierta cosa, es como te va diciendo cosas. Por ejemplo, acá recolectamos, somos unos recolectores, somos unos coleccionistas de un montón de basura, de porquería que la gente dice, pero que para nosotros tiene mucho sentido. Eh, por ejemplo, te voy a compartir algo, déjame ver si por acá lo tengo a la mano. En un momento. Mira, esta teja de acá, esa tiene más de 100 años y tú la ves, puedes ver, mirar chueca y toda fea y a la final esa chuecura, esa cosa que tiene acá, esto más quemado, esto no sé qué, esta huella, y que sobre todo es, no sé si se puede mirarse que es chueca, ¿sí? Sí, 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 sí. ajá, que tiene más de 100 años, que la hemos encontrado en una casa que estaba ya tirándose en la zona rural, que para nosotros tiene ese sentido. Entonces, coleccionamos eso, no sabemos bien para qué nos servirá, pero lo tenemos acá. Y en algún momento aparecen y eso empieza a transformarse. Oh, mira este pedazo de teja de acá, que tiene unas ciertas letras, unas ciertas hendiduras, que también la hemos encontrado, que nos parece una memoria grabada acá. Y hemos recorrido algunos lugares donde se impregnan las huellas en este material. Entonces, por ejemplo, cuando aparece un proyecto que a veces hacemos tutorías y aparecía como ese juego de niños que observábamos cómo los niños se resbalan, decíamos, ¿y qué tal si esto de acá se convierte de la misma forma para que los niños se resbalen acá? Mm. Entonces, esto lo colocamos allá y ya es la maqueta del juego de niños. Esto lo escalamos, etcétera. Muchas veces lo tomamos tal cual, las mismas medidas, etcétera. Y esa la producimos, le cambiamos la escala, etcétera. Y eso se convierte ya en el proyecto de juego de niños para que los niños se deslicen y todo aquello. Entonces, al final, coleccionar estos objetos nos permite estar pensando en un proyecto determinado. Por ahora, eh, mucho nos ha servido respecto a las maquetas un escrito hace una poesía impura, me parece que es de Pablo Neruda, y donde dice, prefiero el olor a orina, los objetos desgastados, aquello que están como acumulados, listos para salir. Entonces creemos eso, o sea, como que los objetos los tenemos allá, nos viene un proyecto y los objetos empiezan a salir para solucionar problemas y sobre todo salen para encontrar ciertas maneras de operar, de plantear estrategias y a veces se parecen o no al resultado. Cassandra. Listo, entiendo que, por ejemplo, su proceso con el uso de las maquetas va desde el recorrer el sitio buscando estos materiales, esto que podemos encontrar que al final se permiten una conformación de la maqueta. Y como decía, puede parecer eso no el proyecto final, pero tiene esa esencia al final en el proyecto. Derivado en esto, Exactamente. hoy, justo el día de hoy, teníamos destino carrera. Y normalmente en la carrera hay cuatro ejes. Tenemos el de tecnologías de la construcción, urbanismo, tenemos patrimonio o historia, y tenemos como sí diseño arquitectónico, que sería el integrador de todos los demás. Comentaba con algunos de mis docentes también que en algunas de estos ejes o en algunas de estas materias, quizá la maqueta de proceso no sea tan importante o sí sea meramente un fin, una representación al final. No sé usted qué considere en dónde o en qué áreas del campo de la arquitectura las maquetas de proceso son realmente importantes o se puede derivar a maquetas de representación como tal. Ujú. A ver, para compartirte un poco, yo creo que la maqueta operativa, al menos, es una cuestión que te permite pensar.
Entonces, cuando te permite pensar, tú puedes estar en la línea de diseño o en la línea de urbanismo o en la línea de, ¿no? Etcétera. Eh, si la maqueta te permite pensar, en cualquiera de estas ramas tú estás pensando. Por lo tanto, las maquetas pueden ser una cosa adyacente, etcétera, lo que sea, pero que puede aparecer si es que esa es como tu manera de aproximarte. Por ejemplo, lo que hemos visto de esta capilla, etcétera. Te voy a mostrar otra maqueta. Déjame ver. Que en cambio tiene un carácter sumamente urbano. Déjame ver si la encuentro. A ver. Esta. Y te voy a mostrar en qué derivó esto de acá. Ya. A ver. Mira, por ejemplo, esta maqueta que tú ves acá, como te digo que la final es un instrumento que nos permite pensar, para nosotros es Loja y es como pensar desde la maqueta a nivel urbano, a nivel de ciudad. ¿Por qué es Loja? Eh, Básicamente Loja se encuentra, como decirte, en la parte baja, como una olla, ¿sí? Y aquí, en la parte alta, tenemos el Villonaco, que es un cerro. Y en ese cerro está la central eólica, que son estos eólicos que producen energía. En esta parte baja que podemos mirar acá, que es donde se emplaza la ciudad, pero que cada vez se extiende más y más, existe lo que le caracteriza a Loja, es un río, que es el río Malacatos, que es esto de acá. Y bueno, claro, tiene otro río que viene para acá, que es el río Zamora, que se une y finalmente los dos unidos se van. Pero Loja a la final es atravesada por dos ríos, entre ellos el río Malacatos, y a este río se une una serie de quebradas. Entonces, ¿qué nos interesa entender a nosotros? Que Loja es esta olla así, que tiene estos billonacos, que es este cerro que le caracteriza mucho, y el viento y todo aquello, y que tiene estos ríos que le atraviesan, y que a eso se unen las quebradas. Entonces, cuando nosotros hacíamos estas maquetas, nos dábamos cuenta que las quebradas llegaban a todas partes, con una pendiente más o menos adecuada. Entonces, a partir de pensar en aquello, nos dijimos, ¿y qué pasa si la hidrografía de la ciudad de Loja se convierte eh, en un recurso para conectar toda la ciudad mediante senderos junto a las quebradas, mediante etcétera, en fin? Entonces, surgió este proyecto de acá. Ahora déjame ver. ¿Se está viendo otra imagen o no? Hola, No, se está viendo la primera, la del ojo. ahora te la comparto. Entonces surge este proyecto de acá. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Ya, entonces al momento de nosotros proponer aquello, decimos, ¿qué pasa si transformamos a este río que ha sido canalizado, embaulado y todo aquello, lo transformamos en un gran corredor de Loja que conecta los dos parques lineales que tiene, lo conecta, y que este flujo vehicular lo pasamos a otra parte y no solo cambiamos el sistema de movilidad de Loja, sino cambiamos la cultura de movilidad. Entonces, esta maqueta nos permitió reflexionar ante ciertos temas de ciudad y con eso empezar a proponer un proyecto de ciudad. Por supuesto que como arquitectos tenemos ciertas herramientas como el dibujo, el urbanismo, etcétera, que van a permitir apoyar estos pensamientos, pero que esta maqueta nos ha permitido pensar a nivel ciudad. Y después, una vez que presentamos este proyecto a la alcaldía y todo aquello, y sobre todo lo presentamos a la ciudad, acá en Loja se desembocó una cuestión de Minga Ciudadana, donde hemos hecho una serie de intervención. Te voy a mostrar
digamos, ¿en qué desencadenó aquello? En una minga, en una especie de... Nosotros sin querer nos convertimos en activistas. Bueno, a la final decían que nosotros hemos armado un colectivo, que hemos hecho activismo, que una serie de cosas, pero a la final, déjame ver si puedo compartir aquello. Ahí se ve. Sí, Ya, entonces a partir de esa maqueta dijimos, bueno, acá hay un parque lineal que es este de acá y esto se va a todo el norte de la ciudad que viene hasta por acá abajo. Y este es el parque lineal del sur que va a toda la parte sur. Entonces, la característica entre estos dos es que existe el río que va por aquí. Por lo tanto, la propuesta es conectar estos dos ríos con esto de acá y que todas las quebradas se unan a esta columna vertebral, que era la imagen que mostré. Y esto lo íbamos a hacer por etapas para que esto sea mucho más realizable. Y poco a poco esto se fue desencadenando en unas mingas ciudadanas con un montón de activistas, artistas, también PhDs, investigadores y todo aquello. Y dijimos, bueno, el problema de Río no se desemboca en el centro, pero sin embargo, para poner en la palestra de la ciudad en la discusión sobre la contaminación del río, vamos a abrir un meandro que es, vamos a abrir una puerta. Esto existe, históricamente esto existe. Nos hemos alejado del río porque supuestamente está muy contaminado. Vamos a abrir una puerta para estar junto al río. Y nuestra metodología era: únete a estas conversaciones, presentamos investigadores, los cuestionamos a los investigadores, planteamos una acción y esto desemboca en una amiga ciudadana. Si históricamente esto ha sido que antes era así, luego se lo canalizó a Río, luego la gente se alejó de Río, lo que íbamos a hacer una puerta para acceder, para posiblemente como idea recuperar nuevamente la ribera del río. Y después de esa puerta se hizo unas adecuaciones con la gente y todo aquello. Y acá, como podemos ver, se abrió un tramo de esto acá para que las personas ya puedan acceder a este meandro con mingas ciudadanas y todo aquello. Entonces, a la final, como esta conversación trata de estas de estos inicios, de estas maquetas, entonces, personalmente creo que la maqueta es un instrumento para poder operar, es decir, para poder pensar, para establecer estrategias y que eso tú lo puedes hacer en cualquier rama, o sea, en el urbanismo, en mobiliario, en etcétera, en cualquier cosa, porque tú estás pensando. Y claro, o sea, la magia de la arquitectura o la magia del mundo es pensar en que puedes crear con nada y que tienes un ladrillo y puedes decir, bueno, esto es un cerro, o esto es tal cosa, o esto es tal cosa, porque se parece un poco, porque tiene, etcétera, ¿no? Entonces, puedes empezar como que con eso a pensar. Y eso es lo que tiene que ver la maqueta, que es un instrumento para pensar. Eso. Entonces, yo creo que en todas las ramas puede aplicarse. ya. Sí, como la siguiente pregunta evoca un poco los beneficios. Entendemos que el principal beneficio de este que nos permite pensar y en base a eso nosotros operamos y tomamos decisiones. ¿Qué otros beneficios podrían derivarse de la utilización de las maquetas? A ver, digamos, yo doy clase acá y soy profesor invitado acá. eh, y con los estudiantes siempre trabajamos maquetas. eh, Y claro que se dice, ¿por qué una maqueta si tenemos Revit, si tenemos Archicad, si tenemos un montón de cosas? ¿Por qué seguir utilizando algo tan arcaico como las maquetas? Que es como... Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, después de hacer maquetas y todo aquello, por supuesto que hacemos en Revit, hacemos en Archicad, hacemos, etcétera, lo que más fácil se nos haga. Pero el beneficio de la maqueta es que cuando tú pasas directamente a lo virtual, sin pasar por esta cuestión de materia, etcétera, no te permite tener una lógica de lo virtual, no te permite tener una lógica de proporción, de equilibrio, que básicamente, por ejemplo, para calcular una estructura, uno tiene que basarse en proporción y equilibrio. Y los volúmenes, como ya están sometidos a gravedad, cuando estás trabajando en algo físico, sí te permite sí te permite tener proporción y equilibrio.
Eh, para bien o para mal, la arquitectura sigue siendo una cuestión física que se construye y por lo tanto uno necesita realizar una cuestión física, pese a que uno lo piense, ya sea el ingeniero, el maestro, quien construye, la arquitectura es una cuestión, sigue siendo todavía una cuestión física. Claro que, por ejemplo, ahora que te pones un casco y tienes una realidad virtual, si vas a crear una realidad virtual, no tendría problema en que no se usen maquetas porque es netamente virtual. Pero como digo, para bien o para mal, la arquitectura se sigue construyendo físicamente, por lo tanto, el proceso físico creería que está más cercano a una realidad física. Porque el volumen, si uno quiere hacer un volado, por ejemplo, y quiere poner el soporte dice, bueno, yo voy a hacer una cuestión en volado, una cosa muy... Y quiero poner el soporte donde convenga. Si yo tengo una realidad virtual, puedo ponerlo acá, allá, etcétera, y tengo una cuestión muy abierta de decir, bueno, lo pongo acá o me pongo acá, me da igual. En cambio, en una maqueta, si lo pongo acá o acá, no da igual. Y me permite encontrar el punto de equilibrio exacto, de decir, bueno, aquí está el equilibrio. Listo, una vez esté el equilibrio, uno lo pasa al cálculo y es mucho más rápido. O como decirte en el caso de Gaudí, o sea, a la final, lo que pasa ahora es que todo es tan abstracto que, por ejemplo, el cálculo estructural se vuelve algo tan abstracto, algo tan numérico que, como por ejemplo Gaudí y todos los Feriotto, etcétera, con las burbujas de jabón, con maquetas de burbujas de jabón, lo de Gaudí de invertir las parábolas y con eso lo pasa al cálculo y listo. Entonces, esa es una manera muy prudente de no tener que pasar por tanto lío de que las cosas que el cálculo no da, que tanta cosa, sino es una cuestión mucho más física, mucho más real, que nos permite pasar a la realidad, inclusive calculándolo uno mismo con estas maquetas. O sea, donde uno pone ese punto, ese soporte de equilibrio, después uno lo suelda y sabe que la cuestión está proporcionada, que uno puso el soporte donde tiene que estar. Cuestión que no tiene la cuestión virtual. Y la cuestión virtual es un campo tan abierto que si es que uno no tiene una dirección bien marcada, muchas veces uno no sabe qué hacer. Entonces, a la final, yo no estoy en contra de los avances ni de la utilización de cuestiones virtuales, de nuevos programas, pero sí considero que es necesario tener una cuestión física real de poder interactuar, de poder tener un contacto con el otro. Es como decirte, por ejemplo, tú y yo estamos haciendo una entrevista virtual, que está muy bien, porque nos ha ahorrado un viaje, nos ha ahorrado un montón de cosas, pero por supuesto que si tuviéramos un encuentro personal, existen unas cuestiones mucho más cercanas respecto a algo, o sea, mejor dicho, tiene otros beneficios. No es que esté bien o mal, pero tiene otros beneficios que quizás pueda ser mucho más cercano, mucho más, no sé, otra calidez, tal vez. Es Claro, como, sí. ya no voy a estar frente a un monitor acá hablando, sino voy a estar mirándote a ti, que es otra forma de relación. Entonces, lo mismo con la maqueta, es otra forma de relación. Ujú. Ya. Arqui, en esta perspectiva entiendo que hemos hablado de algunos beneficios, ¿no? Que es relevante. Pero sin embargo, también es importante considerar quizá las limitaciones o los desafíos. ¿Usted ha identificado tal vez en su proceso algunas limitaciones o desafíos de usar las maquetas de proceso? Yo creo que limitaciones o desafíos, estamos en un mundo donde te obligan o te dicen que hay que consumir mucho. Por lo tanto, eh, las cosas no se reparan, las cosas se tiran y se compra otra. Entonces, frente a aquello, te exige un movimiento muy rápido, muy rápido. O sea, ya solucionar esto, ya listo. Entonces, una cuestión de la maqueta es que requiere cierta calma, que requiere cierto pensamiento, de estar pensando, de estar moviendo las piezas, de estar en un estado como que te exige una cierta calma. Y esa cierta calma exige un cierto tiempo. Por lo tanto, los proyectos no pueden salir en una semana o en 3 semanas o en un mes, sino van a salir en 2 meses, en 3 meses, porque tienes esa calma de poder hacerlo. Y en un mundo que se mueve todo muy rápido, donde ya, etcétera,
capaz que tu mercado de clientes se reduce a un cierto pequeño núcleo que dice, bueno, yo valoro esto, yo puedo pagar por esto porque alguien se ponga a pensar y no estoy de apuro, yo puedo esperar 3 meses que ustedes se tengan cosas, yo lo puedo esperar para que ustedes hagan todo este proceso que me han mencionado. Entonces considero que ese es no sé si llamarlo limitante o etcétera, pero sí que hay una cierta sectorización, de decir, si alguien quiere todo muy rápido, ya. Pero también, por ejemplo, eso en esa invitación a pensar, muchas veces es que nosotros ya desarrollamos modelos preestablecidos que tienen ciertas lógicas, etcétera, y con una especie de bestiario, una especie de colección de ciertos proyectos, y cuando vienen, empezamos a conversar con estos modelos y nos permite resolver cosas en poquísimo tiempo, en un mes, en 3 semanas, etcétera. Es decir, bueno, esto es ya. Y con ciertas calidades adecuadas. Entonces, pero sí considero que en un inicio significa una limitación en cuanto a tiempo, en cuanto a cierto mercado, mejor dicho, frente a un mundo que te exige rapidez, tú estás proponiendo calma. Y esa calma muchas veces no es valorada y no es bienvenida por mucha gente. Ya, listo. Eh, Entendemos que al final para resultarnos nosotros como arquitectos tenemos un proceso desde la academia. Por ejemplo, normalmente lo que llegamos haciendo en los primeros semestres es dibujando y muchas veces le tenemos ese temor a usar maquetas o a expresarnos mediante maquetas. ¿Usted en algún momento prescindió de usar maquetas o tuvo un auge en donde diga, yo desde este momento voy a decidir para mis proyectos comenzar a usar maquetas, en este caso del proceso? Bueno, ¿en qué Sí, caso se segregó el dibujo o otras técnicas de representación? Eh, bueno, digamos, yo creo que existe, como decirte, la arquitectura en España. Claro que continúo. Ya. Entonces, yo creo que a la final es una decisión personal. O sea, es como decir qué es aquello que yo me siento bien haciendo. Y eso es una herramienta que me permite pensar y que es un instrumento que a la final me siento bien yo, me permite ciertos diálogos o ciertas reflexiones. Entonces considero que como que cada quien se va acomodando de acuerdo a eso. Por ejemplo, la arquitectura española es muy dibujar 2D, 3D, corte, etcétera, en fin, ¿no? Es como mucho dibujo, ya sea a mano, arquitectónico, etcétera. Mientras que la arquitectura japonesa, por ejemplo, es mucha maqueta. Si uno ve el estudio de Kazuyo Sejima, es rodeada de maquetas, todo un estudio lleno de maquetas, mientras que, por ejemplo, un estudio digamos, un estudio español reconocido, habrá pocas maquetas y habrá más dibujos. O, por ejemplo, Flores y Prat, que su característica es maqueta, 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 para ir reflexionando. Entonces, yo creo que más es una cuestión de decisión personal respecto a acomodo. Entonces, respecto a acomodarse de lo que a uno le gusta como que hacer. Entonces, considero que a veces a ciertas personas será el dibujo, a otras personas será la maqueta, a otras personas quizá lo virtual, en fin, ¿no? Eh, pero digamos, al menos en educación me parece siempre importante esto de las maquetas porque es como un camino más que a la final cada uno de ustedes elegirá seguir o no. O sea, a la final es una variable más que uno la puede tomar como también no. Entonces, en lo personal, la maqueta se me vuelve algo muy interesante en el sentido de poder pensar y prescindir de maquetas. Puedo decir que, claro, a veces hay proyectos muy rápidos, por lo tanto hay que resolver las cosas rápido y, y a veces se prescinde de maqueta. Otras veces, en cambio, es a la inversa. Primero la maqueta, luego se le toma fotos a la maqueta y la maqueta pasa a convertirse en 2D, 3D y todo aquello a partir de la maqueta. Entonces es como muchas veces circunstancial, pero acá hay como, al igual, mucha basura ahí acumulada para siempre estar pensando en lo que sea, estar pensando en diseñar cualquier cosa.
un puente, lo que sea. Entonces, a veces eso se traduce a puentes, eso se traduce a lo que sea. Y a veces, si el encargo es muy rápido, que hay que resolver rápido, uno puede prescindir, lógicamente, de aquello. Entonces, es como a veces circunstancial, pero siempre preferimos como tener ese contacto con el material, ese contacto físico con las cosas. Claro, sí, entonces va más allá de una decisión propia que nosotros asumimos con qué nos identificamos y qué usamos. Exactamente. Ya. Por ejemplo, nos había mostrado un ejemplo de la Iglesia de la Teja. Quizá tiene otro ejemplo que nos pueda mostrar en donde aborde este uso de la maqueta. Sí, ahora te muestro algunos. ¿Te puedes, por favor, activar para poder compartir? Listo, Arqui, ya está en este momento. Gracias. Eh, por ejemplo, a la final la maqueta como es ese instrumento de pensamiento, hemos leído un poco a esto de lo que la sombra, donde dice que el mejor baño, el mejor, etcétera, es o sea, el mejor inodoro es el como el japonés. Entonces, este baño japonés que lo proponen fuera de la casa, dice, bueno, primera cosa tiene que estar fuera de la casa. Siguiente cosa, tiene que estar rodeado de este bosque que tiene olor, etcétera, y tiene que estar inundado de luz. Nosotros decíamos, bueno, ¿esto cómo puede ser? Con cosas, con elementos que tenemos, que son pedazos de madera, una piedra que está allá, con este alambre que lo hemos recogido por allá y este que significa el caminar. Entonces, para nosotros, esto de acá es una interpretación de ese escrito que a la final, que en los proyectos decimos, bueno, el baño puede estar fuera, el baño puede estar a una distancia prudencial de la casa, el baño puede estar rodeado de bosque, de plantas, y debe estar inundado de luz. Entonces, esta maqueta es aquella que nos permite estar pensando, etcétera, respecto a eso. Después, en el proyecto, la casa como sea, o el baño como sea afuera, nos daría un poco igual, sino que nos interesa ese concepto, igual esa capilla. Collage, que a veces, por ejemplo, intentamos estas colecciones también en digital poder tener esta conexión de los diferentes fragmentos que existen. Es como construir una maqueta virtual, si se puede decir un poco. Por ejemplo, esta es el proyecto ya para una escritora que a la final se traduce a un módulo que está así, que este tiene una cierta dimensión, que en maqueta vamos equilibrando los cuerpos y esto de acá ya, todo esto se levanta a una cierta dimensión y lo que resta, esto de acá, es vídeo, básicamente. Entonces acá se resuelve toda una vivienda que a la final es todo un campo abierto para una persona que mediante la maqueta se encuentra los equilibrios, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Esto también significa una estrategia para, por ejemplo, decir esto es para unos herederos, donde dice, bueno, no tenemos plata, pero queremos un piso para cada uno, hacemos la estructura y las personas irán construyendo conforme quieran, porque cada uno es dueño de un piso. Entonces, al final, estas maquetas nos sirven como para ir mirando aquello. Esto también, por ejemplo, es una plaza donde requiere cierta sombra y queríamos que esto de acá, estos paneles, se conviertan también en una terraza donde sale un verde y todo aquello para bajar la temperatura de esto de acá, porque eso es en el oriente, donde la temperatura es súper alta, se requiere ciertas cubiertas para que la lluvia no moje todo. Entonces, esta es la maqueta que nos permite caminar al final. Bueno, ciertos imaginarios, ciertas maquetas de una vivienda, todo esto, ¿no? Bueno, esto es como, por ejemplo, un hospedaje en el bosque, estos son unos árboles y por acá aparecen como estos hospedajes que se abren al cielo. Bueno, por ejemplo, de acá voy a mostrar, déjame mirar si lo encuentro. Em, a ver, ya, a ver. Mira, por ejemplo, esta es la maqueta inicial, ¿no? Digo, bueno, esta es el bosque seco. Hay una serie de árboles.
nosotros vamos a poner estos refugios donde no hay árboles y que la sombra de los árboles nos ayuda a tener cierto confort térmico acá. Nos vamos a enterar y vamos a tener dirección hacia ese contacto con el cielo, porque a veces uno, cuando recorre todo esto, requiere cierto sosiego al final y tener ese contacto final con el cielo. Entonces, por ejemplo, esa maqueta que le hicimos como herramienta de pensamiento, el proyecto que uno termina es en este de acá. Entonces estos son los árboles, el bosque que viste, y estas son esas esferas que tú las viste con contacto al cielo, que es esto de acá, ¿no? Entonces, a la final, la forma cambia, uno puede decir en esta ecuación se parece o no se parece, pero los principios elementales son estos de acá. Entonces, ahí se puede ver la relación entre maqueta y el proyecto. Y claro, lógicamente, este proyecto de acá ya tiene sus medidas definidas, tiene ciertas cuestiones que lo hacen construible. La maqueta tiene, en cambio, esa cuestión que por supuesto que es construible, pero más como decirte de pensamiento. Listo. Sí, qué agradable un sinnúmero de maquetas que nos permiten ir pensando y tomando decisiones en base a un lugar, sobre todo. Eh, Exactamente. Por ejemplo, dentro de la situación académica y profesional, entendemos que en el proceso nosotros tenemos que comunicarnos con las personas y nosotros hacemos una maqueta que nosotros la entendemos, pero ¿en qué medida o de qué manera nos sirve quizá para comunicarnos con clientes o con colegas o compañeros en el que debamos comunicarles lo que hemos pensado? Eh, yo creo que hay como una idea que personalmente yo considero equivocada, que es como decirle, hacerle trampa al cliente o decirle, el cliente no sabe de lo que hablamos, nosotros hacemos todo esto y bueno, le hacemos creer cualquier cosa y a la final que esto sea y ya. En cambio, considero que el cliente es un cómplice, es un cliente que entiende todo lo que le dices y por lo tanto las maquetas iniciales las empieza a entender, las empieza a decir, bueno, es que esto funciona así, etcétera. Por ejemplo, frente a eso, eh, te voy a mostrar, déjame ver si lo encuentro ahora, un proyecto que últimamente estamos haciendo. La maqueta no te la puedo mostrar porque no la hemos fotografiado todavía, pero te voy a mostrar cómo es estos diálogos con el cliente. Eh, ya. Por ejemplo, el diálogo con el cliente, o sea, igual es la maqueta, son unas cosas muy elementales. Entonces le decía, bueno, es que lo que pasa es que acá llueve mucho, por lo tanto hay que hacer una sombrilla que recoja el agua. Se trata de un mercado. El mercado debe ser accesible para todos, por lo tanto debería ser una rampa. Y acá se dan como dos tipos de comercio. Un comercio que es muy formal, quien tiene el dueño de un puesto, y también las personas que llegan, venden sus productos y se van, que es una gran plaza cubierta porque esto es en el oriente donde llueve mucho también. Entonces, esta imagen que es como uno puede decir desde la parte, no sé, si emocionante, lo que sea, es una imagen muy fea, al igual que una maqueta puede ser muy fea, pero que nos permite un diálogo con el cliente. Entonces, igualmente la maqueta puede ser muy fea, pero que nos permite discutir esto mide no sé qué y no sé cuánto, que esta rampa tiene el 10%, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa imagen que tú has visto que puede ser equiparable a una maqueta muy básica y muy fea, a la final se convierte, y ahora estamos terminando este proyecto, en, a ver, entonces, ese lenguaje, como decirte, muy burdo, muy elemental, a la final ya se convierte en el proyecto final, pero que tiene exactamente los mismos principios. O sea,
No exactamente, pero tiene muchísima relación con esas cuestiones iniciales. Y yo creo que el usuario o los colegas o quien sea, desde el inicio tiene que entender que estos diálogos son para ir proponiendo ciertas cosas. Entonces, esa imagen que mostré inicialmente, que era como decirte muy fea, muy eh, inicial, ahora sigue siendo esa rampa que vimos en esa imagen inicial, la plaza que va a estar acá, las columnas que recogen el agua y ciertos puestos formales que cuando se hace una serie de cosas, ¿no? Entonces, al final, la maqueta permite esos diálogos iniciales de saber el norte, hacia dónde nos vamos. Y después, bueno, esto se traducirá con una serie como te digo, de herramientas que sabemos hacer, como el cálculo y todo aquello, podemos llegar ya a un proyecto final, un proyecto que, digamos, por ejemplo, este de acá, ya está un proyecto que es en ingeniería, pero que se basa en esa misma imagen inicial que nos permite el diálogo con quien sea, con el alcalde, con los colegas, con el cliente, en fin. Eso podemos decir, o sea, la maqueta es el intermediario siempre, o sea, las personas entienden todo lo que estás pensando, lo pueden entender. Listo, Arqui. En este sentido, hablábamos un poco que la elaboración de estas maquetas se reduce a recolectar fragmentos o coleccionar situaciones de un recorrido que hacemos. Eh, con estos fragmentos, ¿qué tipo de técnicas usamos quizá para su ensamblaje o para su construcción? Eh, Creería que, bueno, o sea, podemos intentar, eso ocurre muchas veces cuando uno le piden como, por ejemplo, un artículo, ¿no? El artículo te dicen, bueno, debe por lo menos poner 5 bases científicas de otros artículos donde usted sacó cierta referencia, ¿no? O sea, puede ser que... Entonces, si uno, eh, digamos, uno tiene estos objetos, ¿no? Uno tiene que saber bien el objetivo. Nosotros queremos en este lugar, en base a los problemas, en base al análisis y todo aquello, lo que hay que resolver es tal cosa. Y la pregunta es cómo lo resolvemos. O sea, plantear bien la pregunta en el sentido de decir, este es un terreno, porque te voy a plantear como un ejemplo así. En el sentido de intentar plantear bien la pregunta, es como decirte, ese es un terreno que se desliza. Por lo tanto, tenemos que resolver ese deslizamiento. Entonces, si tenemos un terreno en pendiente que se está deslizando, cogemos una tabla y la ponemos así vertical. Y decimos, bueno, el terreno se está deslizando, entonces le ponemos arena y podemos mirar ese efecto de deslizamiento. Ahora la cuestión es, ¿cómo hacemos que eso se retenga? Entonces, si ponemos unos clavos y unas palillos ahí, unas tablas, empezamos a mirar que eso empieza a retenerse. Entonces, la maqueta ha permitido plantear bien aquello. Entonces, claro, podemos decir que la técnica es el ready-made. Podemos decir que los objetos tienen ciertos diálogos, por ejemplo, las juntas. eh, Existen objetos que pareciera que entre ellos se pueden juntar uno con otro, otros que necesitan cierta junta espaciada. Frente a eso, por ejemplo, que podemos decir que hemos estado pensando es que existen 3 tipos de juntas. La junta espaciada, que es decir, cuando los objetos necesitan tener cierto espacio, como por ejemplo saber que un objeto natural con un objeto artificial no pueden juntarse, por lo tanto debe haber un vínculo que puede ser una cierta junta, como a semillas, Van der Rohe, etcétera. Otros que lo llamamos la junta microscópica, en cambio, están tan impregnados que parecieran que no tienen junta. Pero si uno hace un zoom, en cambio, en algún punto tiene que existir esa junta. O sea, que es como microscópica. Son elementos que se llevan tan bien que no necesitan estar separados, sino que pueden juntarse. Nosotros, por ejemplo, vemos piedras que están, pareciera compuestas de muchas piedras, así como una sola ahí. En algún punto de esos tienen que unirse. Entonces, espero, hay que hacer un microscopio para mirar cómo se está conectando. Entonces, entender cómo es la lógica del material, que hay materiales que se pueden unir, materiales que no, materiales que son más naturales, otros más artificiales. Entender por ejemplo, que si esto es estructura que es de metal y que acá uno está construyendo una pared de ladrillo, necesita cierto espacio para que pueda respirar, que la madera, o sea, todos esos criterios permiten conectar o ensamblar objetos.
entender que, por ejemplo, esto es mucho más amable que algo recto, sino que esto de acá es como algo que abraza, por ejemplo. Y esas cuestiones yo creo que únicamente se pueden descifrar estando con el material enfrente, con los objetos, y simplemente como que estar en silencio y parece como muy chamánico tal vez, pero es como decir, estar con los objetos enfrente y empezar a esperar que los objetos te hablen. O sea, no esperar, sino que, por ejemplo, un objeto, entender la textura del objeto, entender la huella del objeto, entender cierta cosa del objeto, porque trae muchísima información consigo. O sea, una piedra, ¿por qué es tan hermosa? Porque evidentemente le pone alma a las cosas, porque estuvo antes que nosotros, de ley, estuvo antes que nosotros, y sí ha sido testigo de un montón de cosas que nosotros ni nacíamos, que ni sabemos y nunca sabremos. Toda esa memoria está en las piedras. Por ejemplo, eh, esas memorias, entender esas memorias para ser como respetuosos al momento de conectar los objetos. Entendiendo que eso, si lo traducimos a técnica, es una conexión muy técnica, digamos, un piso de madera. Si queremos que eso no se tuerza, debe tener un espacio respecto a la pared. Y esa es esa, esa, esa junta, esa junta. Si las cerámicas, ¿no es cierto? Cuando el paño es muy largo, necesita un espacio, una junta de goma para que eso no se parta. Las canchas de uso múltiple necesitan estas maderas para que esto no se parta. Entonces, entender el material, cómo funciona, para saber cómo lo podemos conectar, unir. Pero quizás sí se trata como de un proceso que uno lo pueda tener, lo pueda documentar, lo pueda explicar. Quizás se trata de un ready-made, el ready-made que propuso esto de que puso un baño dentro de la fuente que se llama la obra, se nos fue Duchamp. Duchamp habla de ready-made. Ready-made es esa capacidad de ensamblar cosas de diferente procedencia. Ajá. Ya, listo, Arki. Nos había mostrado a lo largo de la conversación una serie de imágenes. Entonces, nosotros también estábamos planteando esta situación de cómo la fotografía es un complemento de la maqueta. Entonces, ¿de qué manera se configura o puede describirnos su experiencia fotografiando estas maquetas y en qué tanto permiten comunicar lo que nosotros tenemos en físico y con una fotografía lo que queremos compartir a otras personas? O en este caso, quizá publicarlo y que las demás personas puedan ver y entender lo que queremos transmitir. Ujú. Eh, es súper chévere lo que dices porque es una cuestión un tanto compleja de explicar porque eh, nosotros sabemos que la maqueta no es una cuestión que nos sirve. eh, mm, eh, la maqueta nos sirve para pensar y, y lo que mirando con el tiempo decimos, bueno, en ese tiempo estábamos pensando en esto y creíamos en esto. Con el tiempo, después de los años, uno puede cambiar la manera de pensar, por lo tanto, la maqueta capaz que ya no es igual, capaz que debería ser otra cosa. Podemos decir que equivocados estuvimos o a su vez que seguimos pensando que es así. Entonces, la maqueta es un estado de convicción. O sea, es un estado que tú pensaste en ese momento que las cosas son así. En base, claro, tú pensaste no es tan personal, o sea, no es una cosa que yo pienso porque quiero, sino yo pienso porque toda esta cuestión que hemos analizado, que hemos investigado, me dice que esto puede ser. Entonces, la maqueta representa un estado de convicción, algo que pensaste en ese momento. Entonces, pero en nuestro caso el pensamiento no es estático, se va transformando. Entonces las maquetas también se van transformando, se van eh, básicamente transformando en otras cosas. Una pieza se toma, se pone acá, en fin. Entonces la fotografía para nosotros representa una cuestión fundamental porque nos permite capturar eh, ese estado de convicción. Entonces, a la final, la fotografía intentamos que sea muy buena, pero lógicamente una fotografía no le rinde tributo a lo que fue la maqueta o a lo que fue, pero sí que nos permite tener un registro y sí que nos permite reflexionar en torno a ello. Entonces, la manera de registrar
o dejar como esa especie de huella, de registro de aquello que estábamos pensando, porque sabemos que eso se va a transformar, es la fotografía. Entonces intentamos que sea muy buena y intentamos que transmita al menos la cuestión que estamos pensando en ese momento. Por ejemplo, te voy a mostrar, déjame ver si tengo por aquí, ¿qué es esto de acá? Por ejemplo, este es un centro de convenciones donde el plano vertical, bueno, estamos pensando acerca de la arquitectura diagonal, acerca de la luz, acerca de la ventilación y todo aquello. Eh, y te quería mostrar, sobre todo, a ver si la tengo aquí, me parece que no la tengo, una fotografía donde intentamos transmitir esa idea fundamental. Me parece que no la tengo acá, pero bueno, o sea, donde intentamos como rendirle cierto tributo a la búsqueda, pero una maqueta, no, o una fotografía, no quiero decir que no sea buena herramienta, sino que es una imagen que pocas veces le rinde tributo a toda la complejidad que representa hacer una maqueta, pero es lo más cercano que tenemos a tener un registro de lo que fue, porque sabemos que ahora estas maquetas ya no existen, pero que es un registro de lo que fue. Listo. Listo, aquí en este contexto hablamos un poco de varias maneras en que las maquetas nos sirven, ¿no? ¿Cómo usted creería que las maquetas de proceso permiten una mejor práctica de la carrera o de la arquitectura como tal en un futuro? ¿O en qué tanto permiten mejorar esta calidad de composición o esta situación espacial que radica en que nosotros proyectemos de manera correcta? Yo considero que es una cuestión política en el sentido de que eh, tú piensas respecto a algo del mundo y actúas consecuentemente. Para nosotros, eso es una actividad política, es una posición política. Entonces, al menos creo yo que el mundo viene siendo muy consumista, por lo tanto, hay que consumir menos y hay que utilizar la basura que está botada por las calles. Y si nosotros recogemos esa basura y la transformamos en maquetas, estamos haciendo un bien a nosotros, primero porque ahorramos y también estamos limpiando un poco la ciudad y eso nos permite mayor sensibilidad ante el mundo, mayor sensibilidad ante el material. O sea, entendemos que el ladrillo capaz que no requiere ser revestido, capaz que requiere que cuando tú estás construyendo, tener el cuidado suficiente para que pueda ser visto. Pareciera que el ladrillo está pidiendo no ser tapado sus poros por este revestimiento. Entonces yo creo que esas sensibilidades permite una maqueta, permite la materia de poder estar en contacto con la materia, permite como esas sensibilidades. Por ejemplo, yo creo también que la basura orgánica, aquí en Loja es como algo fundamental separar la basura orgánica y la basura no orgánica, o sea, plástico, aquello y ya. Entonces, esa es como una práctica que ya está impregnada en la ciudad, que considero súper buena. Ahora, en nuestra casa, en nuestro taller, lo que hacemos es que la basura orgánica no salga de, no salga de, no salga de la casa. Y eso lo transformamos en compost. Y no queremos ser, que digan que somos, no sé, que somos ecologistas o que somos, no, o sea, creemos que eso es lógico, creemos que eso simplemente es una forma de tener buena tierra para hacer ciertas cosas. Entonces, en base a esas cosas, nosotros hemos pensado en una cuestión que es la maqueta comestible. ¿Qué pasa si esa maqueta que ahora sigue siendo material, la volvemos totalmente comestible, que con un pan podemos hacer una maqueta y luego nos la comemos nosotros mismos o le damos al perro para que se la coma? Eso significa que la maqueta, la huella de carbono es cero. Entonces, al menos de nuestra parte, digamos, que
no es algo que después hacemos, no, sino que de nuestra parte, esa maqueta se transformó en una cosa comestible. Y te voy a mostrar unos ejemplos de ello en este momento. A ver si los encuentro. Eh, a ver, entrega uno. Ah, mira, por ejemplo, esta es una maqueta hecha con un pan. Entonces, es una casa de 9 por 9 donde se estaba buscando cómo iluminar, cómo ventilar. Significa que eso que ves acá es cómo se atraviesa eso en una cuestión. Acá tiene otro espacio que es como una especie de patio. Acá está una serie de zoom, etcétera, ¿no? Entonces, después, que esto de aquí, que esto que nos permitió pensar en ese momento, que se registra mediante la fotografía, después uno le puede poner acá, este es como decirte el pan y luego esto uno le puede cortar y decir, bueno, esta maqueta funciona así, la casa va a funcionar más o menos así, y después uno le puede poner una serie de cosas y uno lo puede comer, y entonces a la final la maqueta ha quedado registrada en una cuestión de una fotografía. Eh, ahora, por ejemplo, te voy a mostrar solo una cuestión más respecto a la cuestión de maqueta comestible. A ver. Mira, por ejemplo, esto es como decirte, es un queso y el queso se transforma, entonces, en la segunda cuestión donde se corta, significa que es una casa asterisco, en fin, como se tiene un patio y después que eso se puede comer. Entonces, a la final decimos, bueno, la maqueta se transforma en esa cuestión comestible que queremos que después desaparece. O sea, tan como eso. Entonces, déjame ver si encuentro solo una cosa más que quería mostrarte. A ver, una cosa más. Eh, por ejemplo, acá miras como este jabón, eh, entonces el jabón, como este jabón se transforma en la maqueta y después uno puede lavarse las manos y puede, etcétera, lo puede volver a usar. Entonces, como la maqueta igualmente se convierte en esa cuestión de pensar y a la final como que tiene esa cuestión política de pensar cómo el mundo es que se tiene que mover. Entonces, por ejemplo, en Loja, donde hay mucha congestión vehicular, donde cada vez hay más vehículos, caminar es algo lógico en una ciudad tan pequeña como Loja. Andar en bicicleta es algo lógico, porque eso creemos que mejora la ciudad y entonces empezamos a movernos de esa manera. Y claro, en nuestro caso no queremos, no intentamos tener etiqueta, es decir, somos permacultores o nuestra agricultura es rústica o ecológica o lo que sea, sino que intentamos hacer lo que consideramos que en ese momento hay que hacer y que estamos convencidos de ello y que esa maqueta nos permiten estar pensando y estar sensibilizándonos ante el mundo. Y considero que la función principal de una maqueta, aunque es mucho decir, es ser más sensibles ante el mundo y con ello establecer una condición política ante lo que está sucediendo en nuestro entorno. Listo. Arque, un poco indagando en su labor de docente, creo yo de manera personal que muchas veces uno es un muy buen arquitecto,
pero que quizá no tiene esa vocación de docencia. En este punto, ¿usted cómo cree que las maquetas de proceso contribuyen a esta enseñanza, a este medio dentro del aula de clase? A ver, esto claro, a veces creo que uno tiene la vocación de docente, es como en mi caso, por ejemplo, eh, yo no he aspirado a dar clases, pero ahora estoy dando clases, porque es como que las cosas te llevan, es como una maqueta igual. Esto de las maquetas básicamente es, va creando cosas hasta que la cuestión tiene vida propia, y cuando tiene vida propia no te necesita, algo así. Entonces, esas cuestiones te llevan a ciertas cosas y ahora como que estoy en la academia, me interesa ser profesor invitado, no más que eso, porque considero que hay una realidad que es mucho más saboreante que estar metido en una oficina. Entonces, como profesor invitado estoy bien. Y que la maqueta a la final permite, con los estudiantes, permite esta sensibilización. Por ejemplo, esto de las maquetas comestibles que te he mostrado es un ejercicio desarrollado con estudiantes. Entonces, que los estudiantes empiecen a pensar cómo hacemos que una maqueta nos permita pensar y a su vez tenga la menor huella de carbono posible, porque el mundo lo que menos necesita es más basura. Entonces, ¿cómo hacemos? Intentamos a pensar. Pues a partir de eso surge la maqueta de comestibles, surgen otras cosas, que al final quizás volvamos a lo anterior, que simplemente permite mayor sensibilidad al mundo y establecer una posición política al respecto. Listo. Hemos abordado un poco este uso de los materiales en donde se minimice la huella de carbono. Más sin embargo, en la actualidad y de manera de experiencia propia, considero que muchas veces se nos ha pedido quizá un poco maquetas extravagantes, lo que ha derivado en el uso de la tecnología, quizá esta situación de cortes láser, impresión 3D. ¿En algún momento usted requirió a este uso de tecnologías para la representación de maquetas? Sí, o sea, hemos probado una serie de cosas. Hemos probado impresión 3D. A veces también requerimos de corte láser. eh, es como decirte, yo creo un poco, es como eh, si antes se comía mamut, porque había muchos mamut, ahora ya no podemos hacerlo porque ya no hay mamut y sería una cuestión totalmente irresponsable de hacerlo. Entonces considero saber, se dice que el arquitecto siempre está en la cuerda floja, significa que pone una pata en lo que está bien, pone otra pata en lo que está mal, o sea, lo que se considera que está bien y lo que se considera que está mal. Eso lo dice Pablo Méndez, entonces, que tiene como estas maquetas de papel. Entonces, a la final, eh, por supuesto que a veces hemos probado en impresión 3D, hemos probado corte láser, pero intentamos hacer que esto sea como muy eficiente, o sea, utilizar lo menos posible, ser muy conscientes en el consumo. Es saber que la impresión 3D requiere un montón de cosas y me parece todavía, la impresión 3D todavía después quizás sea más eficiente, una cosa muy torpe por ahora, en el sentido de que uno deja 24 horas imprimiendo una cuestión muy pequeñita, 24 horas, y al otro día va a mirar la maqueta y si algo está mal, otra vez volver a repetir estas 24 horas, y es como una cuestión bastante desesperante. Entonces, considero que, por ejemplo, que la impresión 3D aún tiene una cuestión de torpe, pero por supuesto que hay que explorarla, mirarla, mirar qué está pasando, mirar que si estas impresiones 3D que hacen con tierra ya son eficientes, las podemos tener en nuestro medio. Y otra cosa, saber que nosotros somos latinoamericanos, que somos un país colonizado y que siempre nos ha intentado ver de nuestra carencia. Aquellos que no tuvieron escritura, aquellos que no sé qué, aquellos que no sé cuándo, pero tuvimos otras cosas e intentar competir con el viejo mundo a partir de tecnología, no, quizá nuestra manera de competir será con otras cosas, será con los saberes ancestrales, será con la agricultura, será con la arcilla, no digo volver a lo primitivo, pero saber en nuestro campo qué posibilidades tenemos. Es como decir que nosotros vamos a intentar hacer el mejor teléfono, etcétera, quizás sea algo de que no estamos entendiendo nuestro contexto. Nuestras ventajas son otras y por lo tanto no estoy en contra de la impresión 3D, pero sí debo decir que la podemos probar, pero saber para qué es aquello que somos muy buenos y aquello que sí le podemos sacar partido.
Sí. Arqui, el tiempo nos queda un poquito cortos. Voy a cerrar la sesión y le envío otro link para finalizar ya. Perfecto, listo, gracias. Listo. Gracias. Bueno, em, dar un consejo siempre es difícil porque creo que es difícil tener una potestad respecto a... Eh, lo único que podría decir si es que están intentando, eh, o sea, si es que quieren hacer maquetas, lo único que podría decir es que lo hagan porque les hace más conscientes del mundo. Creo que les hace sentir con mayor dulzura el mundo, las cosas, disfrutar de lo que se tiene, ser más sensibles ante lo que sucede. Entonces, la maqueta creo que permite ese contacto físico directo con las cosas y por lo tanto que va a encontrar un mundo muy, muy bonito en poder abordar esta manera de hacer proyectos y también que eso nos permitirá volar y también proponer cosas como que bastante valiosas e interesantes, considero. Entonces, nada, decir que la maqueta es algo muy, muy bonito que al momento de hacerla es cuando empieza como una especie de trance y de contacto con los diversos materiales que se pueden traducir en maravillosos proyectos, en maravillosas cosas. Listo, Arqui. No queda más que agradecerle su tiempo, en verdad, que todas las preguntas han sido contestadas de la manera correcta. Quizás no se han hecho algunas, es por la razón de que se han ido contestando en el proceso. Entonces, no queda más que agradecerle por su tiempo y por podernos compartir un poco de su experiencia. Gracias, gracias Cassandra, gracias a ti, gracias también por tu tiempo y por abordar este tema que es poco abordado realmente y que es muy bonito. Muchas gracias. Listo, Arqui. En verdad, gracias.